Nuevamente buenos días. Vamos a continuar. El día de hoy, al mensaje yo lo he titulado El propósito de las señales. Y vamos a seguir hablando del Evangelio del apóstol Juan. Para esto vamos a hacer una oración. Como siempre los digo, no es un formulismo, no es una forma, es una necesidad de que Dios nos haga entender. Porque si tú entiendes algo, es gracias a Dios, no es gracias al predicador, es gracias a Dios que Él es el que abre el entendimiento a las personas y les hace ver su necesidad y les hace ver o comprender sus carencias en su vida. Padre, te damos gracias por este día, Señor amado, gracias porque podemos estar juntos, alabar tu santo nombre, Jesús, y contemplar que eres majestuoso, Señor. Y cómo, Señor amado, de verdad podemos sentir tu presencia, Jesús. Gracias porque sin merecerlo, Señor, tú nos visitas, Padre. Y por eso te damos muchas gracias. Ábrenos el entendimiento hoy, Señor. Déjanos entender tu palabra, Señor, porque tú eres el único, Señor. Tú eres quien la revela, tú eres el que la hace entender, Jesús. Por eso es que te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Y amén, Señor. Bien. Desde muchos tiempo atrás, años, siglos, la necesidad del hombre de poder buscar y encontrar lugares, ubicación, poder encontrar el camino, eso no es nuevo. Mucha gente, ahora los jóvenes, pues saben que existe el GPS y entonces piensan que eso es una novedad, pero no siempre fue de esa manera. La tecnología ha avanzado mucho. Pero esto viene desde muchos siglos, se remonta a los romanos. Tú has escuchado ese término cuando dicen todos los caminos llevan a Roma y te preguntas o te has preguntado por qué todos los caminos llevaban a Roma. Bueno, había una razón. ¿Podemos poner la primera imagen, por favor? Bien. Estas eran señales, eran unos pedazos de piedra y en ellos ponían y daban, por ejemplo, el nombre del emperador, a dónde ir, a veces, por ejemplo, ponían el lugar, cómo se llamaba, y entonces ofrecía indicaciones a los caminantes, a los comerciantes, porque Roma era un imperio muy poderoso. Entonces la gente quería ir a Roma y siempre por tantos caminos que había se perdía. Y entonces los romanos empezaron a ver cómo podían orientar a la gente. Entonces pusieron estos tipos como tótems, en donde ponía quién era el emperador en turno, la distancia, la ciudad. Y entonces por eso el término que dice todos los caminos llevan a Roma, porque era una manera de indicarles y llevarlos a ese lugar. Entonces, a través del tiempo se han creado diversas formas y de marcar lugares. Por ejemplo, en la Edad Media se marcaban las encrucijadas y caminos principales con tablas o placas metálicas. En Alemania, en el siglo XV, era obligatorio para todos los locales donde se vendía comida o se ofrecía algún otro servicio, colocar un letrero para denotar su carácter comercial. De ahí nacieron las tabernas, restaurantes, los pubs y mesones. Entonces, esta necesidad del ser humano de buscar siempre el camino adecuado, ir hacia la dirección correcta. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El Evangelio de Juan nos quiere llevar en esa dirección. Hace 8 días tocamos una parte de lo que son las señales, pero hoy quise profundizar en ello para que hoy tú y yo podamos entender, ¿verdad?, hacia dónde nos quiere llevar la palabra de Dios. A lo largo, te decía, del tiempo, las señales fueron más necesarias para indicar lugares y direcciones. Existen múltiples registros de marcas de caminos de piedras, tablas y carteles para orientar a los transeúntes. Pero te digo, fue hasta el siglo XX, con la tecnología, el invento del automóvil, que se hizo necesario crear y homologar un sistema señalético para carreteras. Tú lo tocábamos hace 8 días. Tú has visto y ves señales
o señaléticas en el camino. Dicha homologación se efectuó en 1908 y el primer Congreso Internacional de Tránsito en Roma estandarizó las señales viales y prácticamente sin cambio hasta nuestros días. La finalidad más importante de esto que yo te quiero decir es direccionar a las personas a un lugar determinado o persona determinada. Fíjate que las señales tienen un propósito, ya sea para llevarte a un lugar o llevarte a una persona determinada. Sin importar el lugar, distancia o inconvenientes, a través de las señales y signos se pueden llegar al lugar deseado. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y ahorita lo vamos a ir viendo, pero para esto vamos a las Escrituras y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y este es el contexto. Después de haber terminado la primera parte del interrogatorio al Señor Jesús, sale de nueva cuenta Pilato a los judíos y empieza a decirles, pero no de una manera interesada. A veces pareciera como si Pilato le interesara descubrir la verdad, pero no era cierto. Pilato sale y sin ninguna pretensión, ningún anhelo de conocer la verdad, él pregunta, ¿qué es la verdad? Porque tal vez él había escuchado de Jesús, sabía que llegar a ese conocimiento le iba a traer o le iba a comprometer. El juez que fue designado para llevar este caso, este juicio y encontrar la verdad, él mismo se negaba a la existencia de tal concepto. Pilato era el responsable de determinar la veracidad y de demostrar en ese juicio que Jesús era la verdad, pero como había un desinterés de él, pues no valía de nada, ese juez no sirvió de nada, porque él negaba la existencia de tal verdad, sin darse cuenta que la verdad estaba delante de él. ¿Cómo pregunta Pilato? Si él hubiera querido indagar más, él hubiera llegado a la conclusión de que Jesús era la verdad. Pero dice, ¿quién es la verdad? La tenía frente a él. Preguntando quién era la verdad, la tenía frente a él. La verdad encarnada, Jesús. Pero Pilato estaba ignorante de ella, de esa verdad, ya sea conscientemente o por ignorancia, pero la tenía frente a él. Ahora él no buscaba la verdad desesperadamente ni ansiosamente, ni sentía una sed ardiente en su corazón de conocerla. Creo que todos los que estamos aquí, los que están conectados, es que tenemos un anhelo de conocer la verdad. Queremos un día en nuestra vida poder tener cara a cara a la verdad que se llama Jesús. Por eso estás aquí. Por eso es que estás conectado. Pilatos no esperaba la venida ni la resurrección de Jesús. Él no creía en esa verdad. ¿Cuántas personas el día de hoy no quieren tener un encuentro con la verdad? Dicen buscarla, pero sin querer encontrarla. La gente solamente ha procurado escuchar, la gente ha procurado solamente conocer, pero jamás querer tener un encuentro con la verdad. ¿Por qué? Porque eso implica muchas cosas. Lo hemos platicado, responsabilidades, decisiones, y ahí es donde las personas no quieren. Pero tú estás aquí, escuchas, pero Pilato, teniendo la verdad, no le interesaba conocerla. Por eso es que dijo, ¿y qué es la verdad? Pero tú y yo sabemos cuál es la verdad. Las personas no quieren encontrarse, no quieren ir a la luz porque saben que es un compromiso serio, porque saben que no van a estar frente a un juego, a una ilusión, un cuento, no son fábulas, sino frente a la verdad que es Cristo Jesús. Y eso implica muchas cosas.
La gente pregunta, es que yo busco a Dios, pero no lo encuentro. Pero es que no me he convertido, es que me cuesta trabajo. Quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer lo malo, pero no puedo, vuelvo a caer. Porque han tenido enfrente la verdad, pero no han querido ir a ella. Y se pregunta a la gente, llega un momento en que dicen, ¿cuál es la verdad? Tal vez en ese lugar no está la verdad, tal vez es en otro lugar. La única verdad es Jesús. Y Pilato estaba frente a esa verdad. En esos tiempos, la nación de Israel se encontraba agobiada, estaba asolada bajo el yugo romano. Por lo tanto, era el ambiente propicio, lleno de expectativas para la llegada del Mesías. El pueblo de Israel estaba agobiado por las presiones del Imperio Romano y entonces sabían que el Mesías iba a venir y entonces esa expectativa les causaba un gozo, les causaba una esperanza. Pero no fue así. Tristemente no fue de esa manera. Es, por ejemplo, ese pueblo esperaba al Mesías, aquel que los iba a librar de su opresor, el Imperio Romano. No había pueblo, no había nación más poderosa que el pueblo romano. ¿Tú has sentido alguna vez cuando estás en un gran aprieto, en un gran problema, y la verdad es que solamente dices, espero que pronto venga la solución? Con ansias lo esperas y buscas la manera de solucionar el problema. Así estaba el pueblo de Israel, agobiado por el pueblo romano, asfixiado, no solamente en la parte económica, sino en todo. Y entonces esperaban la venida y anhelaban la venida del Mesías. En este ambiente de tanta confusión en el pueblo de Israel, pero a la vez te digo, ahí había una gran ilusión. Hizo su aparición el Dios de los cielos, Jesús, llegando a este mundo como un hombre sencillo, humilde, un humilde carpintero, listo para presentarse ante su pueblo, presentarle las verdades que cambiarían al mundo entero, la salvación del hombre caído, del hombre perdido, el hombre que ya no tenía esperanzas, sin futuro. Y todo eso quedó plasmado en la palabra, en las Escrituras. Se le presentaba al pueblo de Israel una oportunidad única, sin igual, sin precedente alguno, majestuoso, glorioso, que era la llegada del Mesías, el Señor Jesús, tan anhelado que era para el pueblo. ¿Cuántas personas no anhelan, te decía, que Jesús venga a su vida? Mira, cuando tú tienes una necesidad, cuando a través de los años y a través de todo lo que tú has vivido y que has causado a través de tu vida, del pecado, de tu forma de llevarla, y un día anhelarías un cambio de vida. Eso era lo que hizo Jesús cuando llegó, se presentó. Imagínate, era tan gloriosa la llegada de Él que el mismo Señor Jesús en Mateo 13, 16 y 17, Mateo 13, versículo 16 y 17, fíjate las palabras de Jesús, tan gloriosa y majestuosa era su llegada que dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínate el mismo Señor Jesús diciéndole al pueblo de Israel, oye, qué afortunado eres. Yo te podría decir el día de hoy, qué afortunado eres de oír, de ver, de conocer quién es Jesús. El Señor Jesús decía, ¿cuántos no hubieran anhelado ver esto? Imagínate ver las señales del Señor Jesús, escuchar sus palabras.
estar ahí escuchando sus verdades. La gente en esta semana, que dicen que es la Semana Santa, la Semana Mayor, pero no conocen a Jesús, no le conocen. Y tal vez muchos con un buen corazón anhelarían realmente conocer a Jesús, pero solamente se queden con un conocimiento. Pero bienaventurado tú el que está conectado, que escucha y que tiene la oportunidad de tener la película completa en el Evangelio de quién es el Señor Jesús. Porque muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa gente que vive sin Cristo, de verdad, tal vez quisiera escuchar palabras de aliento, palabras de esperanza. Y tú las escuchas cada 8 días, verdades tras verdad. Pero pasó algo trágico, muy trágico, desgarrador, impensable. Cuando el Señor Jesús entró de lleno para comenzar su obra, a la cual el Padre lo había enviado en medio del pueblo que quería verlo, que quería escucharlo, que los libraría del yugo romano. ¿Qué crees que pasó? No lo aceptaron, no lo recibieron, lo rechazaron. Tanto anhelaban su venida que cuando Él llegó, lo rechazaron. Lo hicieron a un lado de su vida. No quisieron escucharlo, no quisieron oírlo. Te digo, como cuando tú anhelas algo, lo deseas tanto, y cuando lo tienes ya no te llama tanto la atención, se te pasa el gusto, porque pensabas que era diferente y no era lo que buscabas o pretendías que fuera como tú quieres. Eso le pasó al pueblo de Israel. Pensaban solamente un libertador, un Mesías que les librara del yugo romano, pero el Señor Jesús vino a traer una mayor libertad, que fue sacar al hombre de su perdición. Pero eso no quisieron escuchar. Él quería que levantara un ejército para pelear contra el imperio romano y fueran liberados. Y qué triste eso, cuando Dios viene a la vida de las personas y lo rechazan, porque no les gusta lo que escuchan. Dura palabra es esta, muchos dicen. En la Escritura muchos escucharon la palabra de Dios y dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá tener? Y entonces el pueblo de Israel no quiso, a pesar de que anhelaban que Jesús viniera. Vino a los suyos y estos lo rechazaron. Un pueblo tan necesitado, y después de años de espera, les pasó como de noche. No quisieron recibir, decía, porque era dura la palabra, no era lo que esperaban, querían sentirse libres, pero sin compromiso. Y en nuestros tiempos no es diferente. La gente quiere libertad sin compromiso. Quieren un evangelio rebajado. Quieren ser y decir soy cristiano sin arrepentimiento, sin fe. Así el pueblo estaba. Dura palabra. Quieren un Dios, un Jesús, que lo puedan seguir sin compromiso, sin buscar su salvación. Es más fácil, ¿qué es más fácil? Acepta a Cristo en tu corazón o arrepiéntete, deja tus pecados y cree en el Señor Jesús. Te implica, es muy diferente. Entonces el pueblo de Israel así vivía. Y dice en Juan 1:11, refiriéndose a esto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está en la palabra de Dios, que sí vino, pero no le recibieron, no le tomaron en cuenta. Yo no puedo entender si yo tengo una necesidad, tengo hambre, y imagínate que tengo hambre y alguien se acerca y me dice, toma este plato de comida. Oh, gracias, no tengo hambre. Porque puede haber muchas cosas en el corazón, soberbia, orgullo, etcétera, etcétera, que no es el tema. Pero sí, Jesús vino a lo suyo, ¿a qué?
a hacer su obra. Y vino a los suyos, y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Así como el testimonio de Jesús frente a Pilatos cayó en un corazón duro y oídos sordos, sus palabras, sus verdades, su majestuosidad, su grandeza, su sencillez, su amor, su misericordia, se murieron en los oídos y en los ojos de un pueblo que decía anhelar su venida. Pero ya entendimos, Pilatos no le buscaba. Pilatos no esperaba que llegara el Mesías y lo libertara, le trajera libertad. Pero el pueblo de Israel sí. Y un hecho tan glorioso de un pueblo que anhelaba su venida, pero que realmente no querían seguir la verdad. Es diferente. Es diferente porque solamente podríamos equipararlo a cuando estamos aquí. Nos gusta escuchar, nos deleita la palabra, pero realmente no queremos buscar a Jesús. Mira, yo no te conozco, pero Dios sabe. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios que quieres ser diferente, que quieres cambiar? Pero saliendo de aquí, vuelves a ser la misma persona o hasta peor. Porque ya con el conocimiento, tu conciencia ya no te deja, tu conciencia te acusa. Y sabes que es la verdad y sabes que tienes que hacer y buscar a Dios. Pero así como en Pilatos cayeron las verdades en oídos sordos. Y a pesar de que el pueblo de Israel vio la grandeza, la sencillez, el amor, la misericordia de Jesús, que anhelaba su venida, pero te digo, no querían seguir la verdad que es Jesús. En muchos grupos dicen anhelar su venida. Y hasta dicen, Jesús, ven pronto, sin saber ni entender lo que significa su segunda venida, porque Él ya no va a venir como ese hombre manso y humilde. Ahora vendrá sentado en la nube con todo el poder y va a juzgar a vivos y a muertos. Y la gente dice, sí, Jesús, ven. Y tú escuchas en la denominación y escuchas en los grupos y cantan y anhelan y dicen, sí, Señor, ven pronto. Pero qué triste va a ser cuando Él venga y diga, a la izquierda los cabritos y a la derecha mis ovejas. Imagínate, en esos lugares quieren y dicen, Jesús, si ven, sin saber y entender lo que significa cuando Él venga por segunda vez. Porque si hoy lo rechazan con sus actos, con sus vidas, solamente son palabras, meramente palabras. Yo no sé si esto a ti te cause un temor, pero un temor santo. A mí sí. Porque yo digo, si yo no estoy bien delante de Dios, el día que Él venga y aunque yo anhele su venida y aquí levante mis manos y diga, Señor, ven pronto y no estoy bien, triste va a ser mi caso. Como triste va a ser el de muchos. Así el pueblo de Israel, ven, Señor, queremos que nos traigas libertad. Pero solamente eran palabras. Tú has sido confrontado con la palabra, no con mis palabras, con el Evangelio. Y aún así, no has querido tomar decisiones y solamente han caído en oídos sordos. Si escuchas, pero no entiendes. Juan lamentó que el pueblo de Dios que deseaba su venida no pudiera ver la luz verdadera, que no la pudiera apreciar. Esa luz que alumbra a todos los hombres, que había venido con el propósito de unir a su pueblo, de traer esperanza, trajo vida, trajo salvación y aún así lo desecharon. Mateo 23:37 dice la Escritura, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Y dice el Señor Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios te ha extendido su misericordia? Muchas veces, pero no has querido. Te has aferrado a lo tuyo. Así vino Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados, los apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Sabes? Dios ha extendido su misericordia muchas veces. Muchas veces. Hay personas que tienen años y años y no han encontrado esa luz. Pero no porque no esté esa luz, sino porque la gente ha cerrado sus ojos, ha cerrado sus oídos a las verdades. El propósito de Juan, de esas señales, su preocupación, su aflicción, era por esa falta de fe, de creer en Jesús como el Salvador del mundo, por parte del que se decía ser pueblo de Dios. Y fue una característica que resaltó y era evidente con el acto más terrible, la crucifixión de Jesús. Esa fue la mayor negación que tuvo el pueblo de Israel, de que no le creyeron, que no le quisieron creer. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Y con eso se demuestra que el pueblo lo rechazó. Y no solamente lo rechazó, sino que lo llevó a la muerte. No lo quisieron. No lo vieron como el Mesías. ¿Sabes? Cuando tú rechazas y rechazas a Jesús, de verdad, es algo terrible. Porque el pueblo de Israel fue tal su rechazo que lo llevaron a la cruz, a morir. Y esto quedó manifestado con gran relevancia en su evangelio, de cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Ahora, entrando a nuestro tema, Juan no quiere que nadie más se pierda, que nadie más pierda la oportunidad de apreciar, de conocer la grandeza, la majestuosidad de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso es que dice en la Escritura, en Juan 20, 30 y 31, lo citamos hace 8 días, pero tiene que ver con esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Cuáles? Esas señales que están aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que no te pase como el pueblo de Israel, que anhelaba que Jesús, anhelaba que viniera el Mesías, y no lo aceptaron, lo rechazaron. Y Juan, el propósito del Evangelio, el propósito de esas señales es que no te pase lo mismo. Juan tenía una preocupación, que aquellos que se acercaran a Jesús no les pasara lo mismo que al pueblo de Israel. Este es el propósito de Juan, que podamos creer no solamente en sus obras, donde otros se han equivocado, en donde otros han fallado. Un ejemplo en la Escritura, cuando dice que vinieron 10 leprosos al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dijo: vayan. Y dice que conforme iban pasando, iban caminando, yo me imagino que a sus casas, no sé, se iban sanando. Y solamente regresó uno de los 10. Y dice el Señor Jesús: ¿en dónde están los 9? No quiere que pase eso. Que la gente entienda realmente quién es Él. No por el milagro, hace 8 días lo hablábamos.
No solamente que tú le sigas por lo que tú te puede dar, que tú vengas con la expectativa, sí, Señor, tengo una necesidad, pero yo no te voy a seguir por eso, yo te quiero seguir por quien eres tú. Aquellos 10 leprosos ahí fueron sanados. Imagínate, qué milagro. Iban caminando y tal vez ya un leproso no tenía una mano y le iba creciendo en el camino. Y a lo mejor otro ya no tenía un pie, o a lo mejor unos ya no tenían ojos. A lo mejor otros ya no tenían oídos, porque la lepra se va cayendo, la parte de la carne del cuerpo. Y solamente regresó uno. Por eso era la aflicción de Juan, que nosotros podamos creer en Jesús, pero que no creamos solamente por lo que te puede dar. Donde otros fallaron. Por eso es que previamente te hablé del rechazo de los judíos, del tan esperado y anhelado Mesías. Y nos fue narrando la Escritura el despiadado y desagradable juicio injusto y la comparecencia de Jesús ante Pilatos, donde la verdad no sería escuchada. Y aunque fuera oída, no sería reconocida. Hay personas que escuchan y saben que es la verdad. Y saben que lo que se te predica es la verdad. A muchos les incomoda porque hablan del pecado, porque van en contra de esto. Pero déjame decirte que no, es la palabra misma. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que traspasa el corazón, las coyunturas, el tuétano, todo. Esa es misericordia de Dios. Y Juan precisamente lo que nos dejó en su evangelio es para que no volvamos a caer en esos mismos errores, en donde la verdad no sería escuchada y aunque fue oída, no sería reconocida. Porque una cosa es escuchar y otra es reconocer. Tú puedes asentar con tu cabeza y te digo una verdad y dices que sí, pero eso es diferente a reconocer que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Por eso es que Juan nos muestra con detalle 7 señales como evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Juan les llama señales porque, como te decía al principio, nos llevan y nos dirigen a la demostración y comprobación de quién es Jesús. Y la oportunidad que tenemos hoy de creer y ya no rechazarlo. Ya sea por desconocimiento de su persona o porque tú has querido negar la verdad. Ok, 3 propósitos, si lo ponemos por favor. Hay 3 propósitos en esto. Propósitos de las señales. Primera, enseñan acerca de la naturaleza de Cristo. Las señales que dejó Juan nos enseñan algo, la naturaleza del Señor Jesús, tanto su naturaleza humana como la naturaleza divina. Su carácter, que es amoroso, justo, santo, sabio, amable, compasivo, misericordioso, perdonador, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué Juan nos deja esto? Para que nosotros podamos tener ese conocimiento claro. Y fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:3-7. Creo que no lo tenemos ese. Ok, yo se los leo. Y si quieres anotarle, lo puedes ver en tu casa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, que tú lo conozcas, que no solamente tengas una idea vaga, que no solamente sean como ilusiones, como anécdotas, ¿no? Y dice la Escritura, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién? El Señor Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, su carácter divino, su naturaleza divina.
Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal viene el mayor, que es el amor. Eso es lo que nos habla de la naturaleza divina de Jesús. Ahora, su naturaleza humana es que dice la Escritura que Jesús sentía, pensaba. Cuando el Señor Jesús fue a ver a Lázaro, dice que lloró. También tuvo tentaciones y fue tentado en todo, pero sin pecar. Y entonces Juan lo que nos muestra es eso, acerca de la naturaleza de Cristo, tanto humanamente como divinamente. ¿Qué más? Segundo punto, manifiestan una oportunidad para que los judíos crean. Ya lo platicamos. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Él vino para dar una oportunidad para que los judíos creyeran en él. El tercer punto, dan testimonio del rechazo que sufrió el Mesías por parte de su pueblo. Eso es lo que Juan nos enfatiza, y en esos 3 puntos puede haber más. Yo pude tomar estos y ver cómo se cumple y el propósito de las señales. A primera vista, las señales de Juan, podríamos preguntarnos en qué se diferencian en el número de milagros, en el sinnúmero de milagros registrados en los otros evangelios. Y hay grandes diferencias, pero también muchas similitudes entre señales muy puntuales y los milagros más comunes de Cristo. Hace 8 días te decía o comentamos la diferencia entre una señal y un milagro, y lo vamos a recordar, lo traje un poquito más ampliado. Una señal no es necesariamente un milagro, aunque puede contener un milagro. Una señal es un acto significativo que cuando tú lo entiendes y lo dimensionas de manera correcta, te va a dirigir y te va a simbolizar las realidades eternas. Lo que te va a mostrar esa señal es entender las realidades eternas de quién es Jesús. Por eso te decía que no solamente el milagro es el que te va a llevar al conocimiento de Dios. Entonces nos lleva a esas verdades eternas que prueban la personalidad de Jesús. Ese es el primer propósito de las señales de Juan. Por lo tanto, una señal no necesariamente es un milagro. Pero te digo, pero apunta a esas verdades eternas más allá del simple hecho. La señal o señal en el griego es semeion, que significa muestra, prodigio, un memorial, una marca, una muestra de quién lo dejó, quién dejó esa señal, un signo. Y fíjate que esto es muy importante porque tiene que ver con las enseñanzas de Juan. La palabra signo proviene de la misma raíz que la palabra profesor o maestro. Fíjate qué curioso. Tanto maestro como signo significan mostrar, presentar, señalar, explicar, demostrar, aclarar, dejar en claro. ¿Qué hace un maestro? Te enseña, te muestra, te abre el panorama, te abre el pensamiento. Si es un maestro de matemáticas, te lleva a razonar, a pensar que hay una lógica. Es lo mismo que hace Juan. Signo, maestro. Y las dos nos muestran y nos enseñan quién es Jesús, como un maestro. Entonces nos queda más claro lo que hace un maestro: señala y apunta enseñanzas mayores, expone y abre perspectivas a los alumnos. Un maestro entrega símbolos y signos para el aprendizaje. Ese maestro de matemáticas presenta signos, símbolos. Entonces las señales de Juan son maestros.
Son maestros para nosotros y nos enseñan a tener un conocimiento más claro y preciso de Jesús. Como maestros, como alguien que te enseña y te quiere llevar a una claridad, a tener un razonamiento de las cosas. Ahora, ¿qué hace que una señal se le pueda considerar como tal? Lo podemos poner. Y debe de cumplir ciertos principios. La señal debe enfatizar alguna verdad eterna respecto a la persona de Jesús. Y ya lo vimos, su amor, su misericordia, etcétera, etcétera. La salvación. 2, cada señal fue realizada frente a sus discípulos. Esto es importante. Cada señal de las que ahorita vamos a ver fue hecha en presencia de sus discípulos y contenían una verdad eterna de Jesús. Tercer punto, cada señal se realizó en presencia de una audiencia judía. Siempre hubo gente que estuvo y presenció dichas señales. El Señor Jesús realizó muchos milagros, pero no todos fueron señales. Por eso que Juan nos da esa carnita, desmenuza y selecciona 7 señales. Cada una de ellas resalta un aspecto diferente del carácter de Jesús y sirvió para enseñar a los discípulos. Y el día de hoy sigue siendo útil para aquellos que le buscamos, de quien es verdaderamente el maestro de maestros, Jesús. Vamos a ver las 7 señales que dice el libro de Juan. En primer lugar, Jesús convierte el agua en vino. Lo puedes anotar, no vamos a leer los pasajes porque ahorita te voy a decir, ya vimos 2 de estas señales. Las vamos a ver todas, pero ya vimos 2 de ellas. Jesús convierte el agua en vino y viene en Juan 2, 1 al 11. La purificación del templo, Juan 2, 13 al 22. Jesús sana al hijo de un oficial del rey, Juan 4, 46 al 54, ya lo vimos este ejemplo. Recordarán que ya hablamos de aquel hombre que era oficial del rey y que llegó y le dijo a Jesús, acompáñame para que sanes a mi hijo. Y Jesús le dijo, ve. Y el hijo de este hombre se sanó. Luego Jesús sana a un paralítico, el paralítico de Betesda, que lo vimos hace 8 días. 5, alimentación de los 5,000. Jesús sana a un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Todos estos eventos, todas estas señales están de la mitad del Evangelio de Juan hacia atrás, del principio a la mitad. Ahora, un paréntesis. La señal que más sobresale de estas 7 es la purificación del templo. ¿Por qué? Porque allí no se hizo ningún milagro, no hubo un milagro de Jesús, pero sin embargo cumple con los criterios que ya mencionamos, que fue realizada frente a sus discípulos, señalan una verdad eterna y había judíos que lo presenciaron. ¿Por qué? Porque nos enseña que Jesús es el templo supremo, el Santo de Israel. Esa es la verdad que nos muestra esa. Ahora, una señal que se incluye en estas 7, muchos dicen, no se han puesto de acuerdo. Y esta señal de la purificación del templo la sustituyen cuando Jesús caminó o anduvo por el mar. Pero no obstante, esta yo no la quise poner porque no encontré una característica que la hiciera como señal, porque no hubo más audiencia que sus propios discípulos. Aunque no se ponen de acuerdo porque dicen que fue una señal que el Señor Jesús caminara por el mar, pero no hubo más que sus propios discípulos lo presenciaron. No hubo un mayor número de personas que pudieran testificar de ello. Entonces es algo que no se ponen de acuerdo, por eso yo tomé esas 7. Y todo esto nos remite de nueva cuenta ¿qué es la verdad? Como empezamos. Y la respuesta, de acuerdo con tales demostraciones, es que Jesús es la verdad. A través de las señales y evidencias,
Jesús demostró ser la verdad encarnada. Dice la Escritura que Él fue el Verbo hecho carne. La verdad se hizo carne. Jesús es la verdad encarnada. Se hizo hombre y habitó entre nosotros esa verdad. Y se manifestó de una manera gloriosa a un mundo perdido, casi con todos aquellos con los que Jesús tuvo un encuentro. Tristemente se negaron rotundamente a aceptar la verdad. Y hoy no es la excepción. Jesús se ha presentado de una manera muy especial y aún la gente no acepta esa verdad. A pesar de haberse presentado todas las evidencias contundentes para que creyeran, y las evidencias que Juan nos muestra dan testimonio de la fidelidad de Dios y la infelicidad o la infidelidad de las personas. Por un lado, Juan nos muestra la fidelidad de Dios, que es fiel, que es verdadero, pero también nos muestra que el hombre, el ser humano, es infiel. Si no, y en todos los aspectos, y si no, pregúntale a un hombre o una mujer que ha adulterado, que es infiel. El ser humano es infiel. Pero el apóstol Juan nos ofrece la respuesta ante una inquietud humana para conocer a Dios. Y entonces, con todas estas evidencias y con todo esto que Juan nos dice, nos presenta el único camino válido para llegar al conocimiento de la verdad. Así como te dije, que todos los caminos llevaban a Roma porque estaban señalados, porque había unas señaléticas de piedra que llevaban a Roma. Así Juan nos muestra el único camino y nos muestra que solamente hay un camino y es a través del Señor Jesús, como un camino válido para llegar a este conocimiento de la verdad. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino y es la verdad. ¿Tú quieres llegar a esa verdad? Su nombre es Jesucristo. Solo Él te puede llevar a esa verdad. Y todo este conocimiento se resume en Juan 20, 30 y 31. Ya lo dijimos, pero lo quiero repetir. Todo este conocimiento se resume en esto y la finalidad es que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es el propósito de la enseñanza de hoy, que tú puedas entender. Ya vimos 2 señales y vamos a ver las otras 5, pero con esas 2 debería de bastar para entender quién es Jesús y lo que vino a hacer a este mundo. Juan también nos muestra y da testimonio, te digo, de la fidelidad de Dios. Y a esas dudas que tú puedas tener, a esas inquietudes que tú puedas tener, el libro de Juan nos muestra y nos deja entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjate, ya que estamos hablando y que hoy, un día domingo resucitó el Señor Jesús, Juan nos da otro argumento contundente respecto a señales para que no vivamos como el mundo. Desde hoy se festeja, y digo se festeja porque se toma como un pretexto la Semana Santa para vacacionar, para tomar, para solamente reunión familiar. Pero te digo una cosa, Cristo no brilla. Así como cuando dicen que en diciembre nació el Señor Jesús, no brilla. Resaltan los regalos, resaltan muchas cosas. Y en esta semana la gente se va de vacaciones. La gente hace carnita asada, ¿verdad?
llevan bebidas alcohólicas y esa es su Semana Santa. Y Jesús no aparece por ningún lado. Por eso es que Juan estaba preocupado para que tú y yo, el día de hoy, tuviéramos con claridad quién es Jesús. Tan grande fue el hecho de su resurrección, pero nadie lo considera. Si tú escuchas, dicen, la Semana Santa, ¿qué es? La pasión y crucifixión de Jesús, y no hablan de la resurrección. Pero la resurrección de Jesús fue el hecho más victorioso, fue el hecho más contundente para que el ser humano tuviera oportunidad y tuviéramos vida. Pero la gente se queda en un solo conocimiento. Lo crucificaron y murió. Por eso es que la gente tiene unos crucifijos en su casa, porque ahí se quedó Jesús. No, el Señor Jesús lo enterraron en una cueva y resucitó al tercer día. El primer día de la semana, domingo para nosotros. No se quedó ahí. Entonces Juan te dice, ya no cometas los mismos errores como la gente de allá afuera, que solamente tiene una parte. Digo, se toma más como una fiesta a la ligera, ya sea por desconocimiento o por pretexto. Te digo una cosa, aún en el medio cristiano, o los que dicen ser cristianos, lo toman de vacaciones. ¿En serio? Sí pasa. Entonces, al negar Pilato la verdad que era Jesús, fue entregado para crucificarle y fue llevado al Gólgota. Murió en la cruz y fue sepultado. Pero también dice la Escritura que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Y entonces la mujer se espantó y fue corriendo a los discípulos y les dijo, han robado el cuerpo del maestro, no está Jesús. Y entonces Pedro y Juan corrieron, y dice que Juan corrió más rápido que Pedro, y Juan llegó, pero no entró, nada más vio los lienzos y no entró. Pero Pedro después entró y vio los lienzos y encontró ahí el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y esto, fíjate, creo que hemos estado entendiendo en semanas anteriores que toda la Biblia tiene un significado muy profundo. No solamente era que llegaron y encontraron los lienzos ahí y el sudario enrollado, tiene un significado muy especial y por eso es que la Biblia lo deja así. Y dice también en el versículo 2, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y entonces te digo, aquí hay un punto importante, un detalle importante. El sudario doblado al lado, en un lugar aparte, tendríamos que irnos a las costumbres judías. Para entenderlo, lo que significaba el lienzo doblado es que en la tradición judía de la época, un lienzo doblado tenía que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. El siervo, cuando le servía de comer a su amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera que deseaba por su señor, que él deseaba que la mesa estuviera puesta. Después de que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando afuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevía nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar de comer, el amo se levantaba, se limpiaba los dedos, la boca y la barba, y haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa. El lienzo arrugado quería decir, he terminado. Entonces el siervo sabía que ese lienzo todo así, es que ya había terminado de comer. Pero si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato,
el siervo no osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir, volveré. Cuando Jesús dejó ese lienzo así, cuando dejó el sudario, le estaba diciendo a los discípulos, yo voy a regresar, resucité y voy a regresar. ¿Te das cuenta? Jesús, todo lo que es Él, no lo dejó en su palabra. Por eso Juan vio y creyó, porque sabía que su maestro iba a regresar, que resucitó, que nadie había robado su cuerpo, sino que Él había resucitado. Por eso lo vio y creyó. Y eso hoy tú y yo debemos de entender. ¿Quién es Jesús? Pero también cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que crea y confíe en Él? ¿O como el pueblo de Israel, que lo esperaba y lo rechazó? Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios con claridad completa, el significado de las señales de Juan para que entendamos y creamos en Jesús. Y te digo una cosa, y lo más importante, es que Él va a regresar. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él va a venir. Él va a regresar. Por eso dejó el sudario doblado, en señal de que Él volverá. Cierra tus ojos, por favor. Tú y yo tenemos, por ahí dirían, la película completa. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente en tu vida anhelas que Jesús venga? ¿O solamente es algo que tú has aprendido? Es algo que tú repites porque tal vez tú vienes de algún lugar, de alguna denominación y te enseñaron. Y sí, Jesús, y hasta lloran para que Jesús venga, sin entender cómo va a venir Él. Él va a venir con toda su gloria y poder. Y una vez lo maltrataron, se dejó maltratar, se dejó golpear, se dejó humillar por ti y por mí. Pero ahora que Él venga, todo ojo le verá. Y lo verán como es Él, con toda su gloria, con todo su poder. Y entonces la gente querrá esconderse. Querrán que las piedras caigan sobre ellos. Pero es imposible. Por eso Juan, con tanto amor, dice, aquí está el Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, para que no cometas los mismos errores. ¿Cuánto tiempo más? Él resucitó. Él está vivo. Él no se quedó en la tumba. Y todo ojo le verá, tú le verás. Pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Como el juez? ¿O como tu Salvador? ¿Cómo? ¿Cómo? Dices creer, pero solamente es de labios para afuera. Entonces en esta semana, hoy la gente, ayer buscaba mojarse, pero no había agua. Entonces se frustró la gente, estaba enojada. Y hoy la gente comprando, esperaba que pasara el jueves y viernes para poder comprar, para poder seguir divirtiéndose, sin entender que Jesús resucitó, que el Dios de los cielos
está vivo. Está vivo. La tumba, la muerte no lo pudo retener. Él tuvo la mayor victoria. Y por eso Juan quería y quiere que la recordemos siempre, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener, porque Él es victorioso. Y su nombre es Jesús. Por eso es que siempre le glorificamos a Él. Le hablamos, le cantamos, glorificamos a un Dios vivo. Mi Cristo no se quedó en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Por eso hoy tienes vida, hermano, hermana. Por eso tenemos vida. Ahora estamos enfermos, pero tenemos vida en Él, en Él, solamente en Él. Aunque estés muerto, vivirás, dice la palabra. Aunque un día estábamos muertos, por su sacrificio y su resurrección, hoy estamos vivos. La gente no lo conoce. Vino a este mundo, pero no vaya a ser que a lo suyo vino aquí y los suyos lo rechazaron, lo hicieron a un lado por sus propios intereses. Un día domingo como hoy, hace más de 2000 años, el Dios de los cielos resucitó y nos dejó todas estas verdades preciosas, su carácter, su naturaleza humana, pero también divina, para que no nos perdamos. Ya no tienes pretexto, amigo, amiga. Todo está hecho. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá.
santo es, volverá. Jesús no quiere que tú te pierdas, sino que vengas a un conocimiento, pero no solamente mental, sino un conocimiento verdaderamente de quién es Él y que Él es el único que te puede salvar. Él es la respuesta, esa respuesta que el pueblo de Israel anhelaba y que rechazó. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Esa luz volverá, esa verdad volverá, pero ya no será el mismo, vendrá con todo su poder y se mostrará, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante Él. Solo a Él. Por eso es que toda la gloria, la honra y el reconocimiento es a nuestro Cristo. Amén, Jesús. Solo a Él. Y entonces todos aquellos que hemos sido lavados por su sangre preciosa, anhelamos su venida y decimos: sí, Señor, ven. Ven pronto, Jesús. Ven pronto, Señor. Y toda lágrima será enjugada, todo dolor se habrá acabado, toda enfermedad habrá desaparecido, todas las cosas en Él son hechas nuevas, porque Él venció la muerte. Él es precioso, es poderoso, y ese Jesús volverá. Fue lo que le dijo a Juan: volveré, regresaré por mi iglesia, por mi pueblo, por aquellos que quieran, por aquellos que han tomado decisiones en sus vidas. Volveré. Resucitó y fue llevado y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Con toda gloria y poder. Muchos querrán, muchos anhelaron escuchar esto y no pudieron, pero tú sí hoy, de ver las cosas que Jesús hizo. Lo anhelaron y no lo vieron, pero tú tienes la oportunidad hoy. Tú has escuchado, has visto. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús. Jesús. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Por eso le decimos: sí, Jesús, ven pronto. Ven pronto, Señor. Padre, es que eres lo más precioso. A veces las palabras no alcanzan para describir, para decirte cuántas cosas, Señor. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que representas para cada uno de nosotros, no alcanzan las palabras, Señor. Cualquier descripción es mínima a lo que tú eres. Cualquier comparación que no hay, no puede describir quién eres tú, Jesús. Eres hermoso, Señor.
reconociendo todos tus atributos y agradeciéndote todas las cosas que tú has hecho, las que has hecho, Señor, y las que vas a hacer. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Ay, Señor amado. De verdad que eres alimento para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque Muchas gracias, Señor. no nos lo merecemos, Señor, pero a ti te ha placido, Señor. Padre, dejarnos todas tus verdades, Señor, para que las podamos entender, Señor. Podamos hacer algo, Señor. Convertirnos, Señor, de nuestros malos caminos, Señor. Muchas gracias, Señor. Y entonces verás su gloria. Entonces tendrás cara a cara esa verdad. Y esa verdad te hará libre, ¿sabes? Solo Él trae libertad. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Porque hace más de 2000 años resucitaste, Señor. Y por eso hoy tenemos vida y resucitaremos en el día postrero, Señor. Gracias, Jesús. De verdad, muchas gracias, Señor. Padre, tú conoces los corazones, Señor. Que no se quede solamente en un mero conocimiento, Señor, sino que caiga en el corazón de cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando en la transmisión, Señor. Padre, muchas gracias, de verdad. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y todo lo que harás, Jesús. Padre, muchas gracias. Te damos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Medite todas estas cosas. Dios nos sigue hablando, nos quiere dar una oportunidad. A lo mejor ya tú has desaprovechado muchas veces, pero estás a tiempo. De verdad, Juan estaba afligido cuando escribió el Evangelio, preocupado que no pasara nuevamente, que le rechazáramos a Él. Que Dios le bendiga, cuídese mucho.